Reciban un gran saludo, esto es Tablero Educativo y les habla la profesora Lola Margot Pomatello. Nos encontramos en el espacio destinado a educación y en esta oportunidad vamos a invitar al doctor Edgar Tello Montes para tratar un análisis de la situación problemática en educación. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hemos invitado al doctor Edgar Tello Montes? Él es un profesor de carrera en actual ejercicio y también es un abogado. También ejerce actualmente su carrera de Derecho. Es un colega, yo también soy profesora, maestra como él, y reconozco el gran trabajo altruista que hace en el Cono Sur. Él es un dirigente sindical, es un líder magisterial y él realiza una labor brindando asesoría gratuita a todos el contexto educativo que se encuentra en el Cono Sur. Y bueno, precisamente vamos a valernos de ese conocimiento que él tiene sobre la realidad educativa, porque sabemos que él actualmente se encuentra en ejercicio, como les dije anteriormente, y conoce a profundidad el tema de educación. Ayudándonos de ese conocimiento que él tiene en el ámbito del derecho, sabemos que él puede identificar la problemática educativa en sus diversas áreas y también el conocimiento que tiene en el derecho le permite poder identificar los mecanismos o los medios para poder solucionar esa problemática que aqueja en el ámbito educativo. Precisamente por eso está destinada la primera pregunta para él. Doctor Edgar Tello, ¿nos escucha en estos momentos? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de este importante programa de Tablero Educativo y a los organizadores también de este programa. Un saludo del profesor Edgar Tello Montes y estoy llano a contestar las preguntas, las inquietudes que vengan. Con gusto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su saludo. Le decía, la primera pregunta es precisamente por la experiencia que usted tiene, el hecho del preámbulo. La primera pregunta dice así: doctor, ¿usted nos podría brevemente identificar la problemática que aqueja en el ámbito educativo? Sabemos que es diversa, tiene varios aspectos, pero usted nos podría hacer un breve resumen. ¿Podría ser, doctor? Al respecto, comentarles de que nuestro país se ha expresado con más evidencia en esta emergencia sanitaria que venimos atravesando, el abandono total a la educación pública, a nuestros estudiantes, a los profesores, y lo podemos reflejar a través de que no ha habido esa voluntad política del Estado, a través del gobierno y su Ministerio de Educación, para facilitar la conectividad a nuestros estudiantes, para poder también facilitar las herramientas, llámese laptop, tablet o celular. ¿Quiénes han tenido que garantizar las herramientas tecnológicas y la conectividad para poder sacar adelante este año escolar 2020? Los padres de familia, los propios estudiantes, los maestros. Indudablemente ahí podemos ver reflejado la falta de voluntad política y la falta de atención a nuestros estudiantes, que siempre el Ministerio de Educación nos dice que el estudiante es la prioridad en el sistema educativo, pero actualmente vemos que no se invierte lo que el Consejo Nacional de Educación y el Acuerdo Nacional y la Ley General de Educación ha establecido en el artículo 83, que la inversión en educación no debe ser menos del 6% del PBI. Actualmente la inversión en educación ha sido aprobado para el 2021 de 3.7% del PBI a 3.8%. Es decir, solamente el 0.1% del PBI para educación. Así, indudablemente no podemos llegar lejos. Vamos a encontrar instituciones educativas abandonadas, estudiantes que van a tener dificultades para estudiar, y eso creo que debe cambiar. Indudablemente que toda esa crisis debe darse con mayor profundidad la inversión que la educación necesita.
Esperamos con la modificación de la Ley General de Educación, que ahora van a destinar el 6% del PBI, se haga efectivo, porque esa cantidad del 6% del PBI es insuficiente. El magisterio en la huelga del 2017 ha planteado el 10% del PBI en educación. Y eso, vamos a ver si hay voluntad política por ello. Indudablemente se necesita un cambio de constitución, un cambio de modelo económico para darle las facilidades y darle también las oportunidades a todos nuestros estudiantes del país, que son 8 millones, y del cual solamente ha podido estudiar de manera remota el 30% de estudiantes a nivel nacional. ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación? Indudablemente que es una gran responsabilidad que hasta la fecha viene siendo descuidada por el gobierno actual. Gracias, doctor Tello. Y efectivamente usted ha tratado de resumir, y le agradezco la capacidad de síntesis para poder identificar la realidad problemática en algunos puntos que yo le voy a pedir que precise en la virtualidad 2020. Usted ha estado en pleno ejercicio, por lo tanto quisiera que me brinde o nos brinde su opinión al respecto. La virtualidad, educación a distancia 2020. Bueno, al respecto, manifestar, ¿no?, que educación virtual no ha existido en el país en el año 2020. Por eso lo han denominado trabajo remoto, porque no han invertido, ni han preparado, ni han de alguna manera socializado con los maestros ni con los estudiantes un trabajo virtual. Y tampoco le llaman teletrabajo, porque tampoco el Estado, a través del Ministerio de Educación, ha querido asumir su gran responsabilidad de invertir en el teletrabajo. ¿Qué significa el teletrabajo? Que si el trabajador, en este caso el maestro, requiere cambiar de lugar de locación de la institución educativa a su casa, el empleador debe garantizar la logística para que ese trabajador pueda desarrollar su trabajo. Es decir, pagar todo lo que el trabajador necesite en el cambio de locación de servicios, en este caso su casa, es decir, pagar el internet, pagar la energía eléctrica, el agua, y eso no ha sucedido. ¿Y qué ha hecho el Ministerio de Educación? Le ha llamado trabajo remoto, es decir, cambia la locación, pero no asume la responsabilidad de invertir en esa logística. ¿Quién ha tenido que invertir en esa logística? Los profesores, los padres de familia. Lo único que ha hecho el ministerio es contratar personal llamado acompañante, monitores en pleno trabajo remoto, para poder, digamos, perseguir y acosar a los maestros, llenándolos de documentación que nada ha contribuido a mejorar la calidad de la educación, ni la de los estudiantes, ni la del profesor. Y en ese sentido hay un despilfarro de dinero innecesario. Entonces, ahí vemos una falta de voluntad política del gobierno que aplica el modelo neoliberal y que ha fracasado por más de 25 años, generando grandes brechas de desigualdad que deben ser cambiadas, como lo decimos, por una nueva constitución, por un nuevo modelo económico y asamblea constituyente. Gracias, doctor. Doctor, ¿usted cree que la privatización podría dar una respuesta positiva a esa problemática que usted está mencionando? ¿Podría ser la privatización una solución? Bueno, la privatización, de acuerdo al modelo chileno que nos están exportando, lo único que va a generar es elitizar la educación. Solamente estudiarán los que tienen posibilidades económicas. El modelo chileno, ¿qué significa? Que el padre de familia que desee que su niño termine la secundaria va a tener que hipotecar, si tiene una casa, su casa con el banco 15 años. Si su hijo quiere que termine la universidad, hipotecar otros 15 años. Y si no puede pagarla, el banco le embarga la casa y pierde los estudios del estudiante porque no puede garantizar ese pago. Entonces, ese modelo de lucro se viene al país.
el Ministerio de Educación ha promulgado en plena emergencia sanitaria, en plena pandemia, lejos de invertir en educación, en preocuparse por los estudiantes, ha promulgado una resolución ministerial, la 326, y entrega la gestión de las instituciones educativas a empresas privadas sin fines de lucro. Es decir, yo no conozco en el Perú ni en el mundo que existan empresas privadas sin fines de lucro. Un ejemplo nada más, a los padres de familia que tienen hijos en la universidad privada, si dejan de pagar un mes, ¿qué sucede? El estudiante ya no estudia. Y las universidades privadas, la constitución de la universidad privada, conforme a nuestro Código Civil, se constituye como asociación civil sin fines de lucro. Es decir, pero todas las universidades cobran pensiones, ninguna de ellas hace un trabajo, o mejor dicho, brinda educación a cambio de nada. Es decir, así van a estar las instituciones educativas públicas. Sumado a ello, tenemos los colegios por convenio con la Iglesia Católica, con las fuerzas policiales, fuerzas armadas, que también los padres de familia que quieren, que desean que sus hijos estudien en esas instituciones, tienen que hacer largas colas para separar una inscripción, que aún así pagando 800.000 soles, no está garantizada su vacante para estudiar en esos colegios. Si sale calificado, bien, tendrá que pagar ahora su derecho de matrícula y su pensión mensual, que oscila entre 600 y 700 soles, como lo hacen los colegios maristas, los colegios de convenio con la Fuerza Armada, fuerzas policiales. Indudablemente vemos que se viene un panorama de privatización de la educación que, lejos de responder la necesidad de la gran mayoría de estudiantes, por el contrario, va a generar una gran brecha de desigualdad y de elitizar la educación solamente para aquellos que tengan posibilidades económicas, y los que no dejarán de estudiarse. Y eso que vamos a defender la educación pública como una gran responsabilidad que tiene el Estado peruano en nuestro país, y en la cual por ello exigimos que el Estado peruano debe tener mayor presencia en los diferentes sectores: educación, salud, en la industrialización también de nuestro país y en otros sectores importantes que nuestro país requiere para salir adelante, para poder progresar en este proceso de llegada al bicentenario. Gracias, doctor Tello. Doctor, puedo deducir por su respuesta que faltaría inversión, pero yo he escuchado, y creo que todos los televidentes han escuchado en los medios de comunicación, que el Congreso ha aprobado el 6% del Producto Bruto Interno, destinándolo para educación. Se ha incrementado en relación a las anteriores cifras o los anteriores porcentajes. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, saludamos que el Congreso se haya acordado después de más de 18 años que el Acuerdo Nacional ha recomendado que para educación no debe ser menos del 3% del PBI. Y esperamos que eso entre en ejecución, y aún es insuficiente, como reitero, por más de 18 años. Las cosas han cambiado, el costo de vida ha cambiado. El magisterio con la huelga del 2017 ha planteado el 10% del PBI de educación. Pero al menos hay un avance con esta aprobación que esperamos que se ejecute en el presupuesto 2021. Porque, como reitero, en la aprobación del presupuesto general de la República para el 2021 solamente ha considerado el 3.7 que fue el 2020, ha incrementado al 3.8 que fue el 2021, es decir, 0.1% del PBI de educación. Es decir, todavía no entra en ejecución esa aprobación de la ley del 6% del PBI de educación, que esperamos que se ejecute para favorecer a la educación pública, a la infraestructura, al equipamiento que necesitan nuestras instituciones, y no se privatice la educación pública en nuestro país, porque sería muy negativo para los jóvenes estudiantes que tiene nuestro país actualmente. Doctor, dígame usted, dicen los estudiosos, los sociólogos o los estudiosos en la materia, hacen la siguiente afirmación: que un país que cambia en un determinado tiempo, constantemente cambia su constitución, refleja así su inestabilidad.
pero he escuchado también, como profesora, he escuchado en las diferentes, digamos, luchas magisteriales que se han producido y que no somos ajenos a ello, porque en los medios de comunicación se encuentran los pedidos que hacen los docentes, ¿no? Dígame usted, se habla siempre de una nueva constitución. ¿Usted podría hablar al respecto? ¿Eso favorece a nuestro país? ¿Favorece al magisterio? ¿En qué medida? Disculpe, ¿podría reiterarme la pregunta, por favor? Le decía que constantemente escuchamos en el pedido de los maestros, en los diferentes medios de comunicación, que uno de los pedidos del profesorado es una nueva constitución. Yo le decía que eso los estudiosos en la materia determinan, ¿no? Especialmente los sociólogos y otros profesionales más, dicen que un país que cambie constantemente su constitución muestra debilidad, digamos, política. Dígame usted, ese pedido que hacen los maestros, lo hemos escuchado por los medios de comunicación, piden una nueva constitución. Yo digo, ¿esto favorece al magisterio nacional? Y de pronto, sí, favorece. ¿Y en qué medida? ¿Me podría decir usted cuál es su opinión? No solamente favorece al magisterio nacional, dígame, sino a todos los peruanos, porque no hay actualmente, mire, la población económicamente activa que tiene el Perú es el 70% de informales, de trabajadores informales, más del 75% de emprendedores que son informales. Es decir, este modelo económico basado en el marco legal de la Constitución del 93 promueve la informalidad para generar evasión tributaria. ¿Y quiénes son los que están detrás de ellos? Las grandes empresas. El Perú necesita inversiones, pero también necesita trabajo digno para todos los peruanos. No es posible que el Perú, teniendo todos los recursos naturales, prácticamente sea un país pobre que no le brinda la estabilidad, la seguridad y el bienestar y la calidad de vida a su población. Entonces se requiere acá industrialización, mayor presencia del Estado, que el Perú deje de ser un país primario exportador y no solamente se encargue de vender materia prima, sino parte de ese contrato debe ser que también el Perú venda materia prima, pero que también parte del contrato que se transforme también esa materia prima, que el Perú pueda vender materia prima transformada. Es decir, como aquí en el Perú se siembra durazno, palta, uvas, y solamente se encarguen, ahora le llaman, como hemos visto a los compañeros trabajadores de la agroindustria, que solamente los contraten para lavar las uvas, los duraznos, y los sigan vendiendo en materia prima. No solamente le pongan una bolsita bonita, una etiqueta, y siguen siendo las mismas uvas, los mismos duraznos. Entonces, a ello debe agregarse que también el Perú tenga dentro del contrato la venta de la materia prima transformada. Es decir, si la uva, cosechan uva, debe ser vendida también como vino, refresco, vinagre, dulce, ¿no? Y no solamente en materia prima. Y eso es parte del cambio económico que el Perú necesita, pero para favorecer a todos los peruanos con trabajo digno, calidad de vida. Y la industrialización de nuestro país va a generar el progreso, no para un sector de empresarios, sino para todos los peruanos, para todo el país. Y por ello, el magisterio y todos los peruanos exigen pues el cambio de modelo económico, con un cambio de una nueva constitución vía asamblea constituyente que generará trabajo digno, calidad de vida y bienestar para las nuevas generaciones de nuestro país. Doctor Edgar Tello Montes, agradezco esta charla que hemos tenido sobre los temas que aquejan al sector educación.
y sobre todo no nos hemos equivocado al hacerle esta invitación, porque estoy segura que todos los que nos han visto y nos han escuchado, bueno, lo han escuchado usted, están seguros del conocimiento que tienen ahora, ¿no?, sobre la realidad educativa. Y yo me honro en conocerlo, ¿no?, de algún tiempo atrás, y la verdad agradezco que de una manera didáctica usted ha podido identificar los problemas álgidos que tienen en educación, y sobre todo con el conocimiento que tiene en derecho puede identificar la factibilidad, ¿verdad?, de las herramientas o los medios que pueden darle una solución a esta problemática. Muchísimas gracias, doctor Edgar Tello Montes, y estimados amigos de Tablero Educativo. Les habló la profesora Lola Margot Pomatello, y ya nos encontramos en una siguiente secuencia dentro de una semana. Permiso. RTV Cast, el canal de los trabajadores.